Vamos a tener la oportunidad el día de hoy leer, escuchar, meditar la palabra de nuestro Dios. Vamos a tomar la epístola del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 1, versículo 20. Y vamos a leer este versículo como lo hemos estado haciendo en 7 traducciones, y que el Espíritu Santo abra nuestra mente, nos guíe, llevándonos a la comprensión y a la acción también. Se preguntará usted por qué comparto estos textos en diferentes traducciones. Uno, porque hay muchas Biblias que circulan y usted puede darse cuenta cuál es la Biblia o cuál es la traducción más apegada al texto griego del Nuevo Testamento. Porque hay una Biblia que por ahí circula y está bastante lejos del texto original. Y también por las personas que nos escuchan, puedan ver que su misma Biblia, su misma traducción, es la palabra de Dios, y esto puede servir de orientación y puedan también aceptar lo que nosotros compartimos. Entonces, quiero que me acompañen y vamos a leer en la traducción Reina Valera 1960. Dice la palabra de nuestro Dios: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nueva versión internacional. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Biblia de las Américas. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Dios habla hoy. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa. Biblia de Jerusalén, y es la traducción más apegada al texto griego, y dice así: porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Biblia latinoamericana. Lo que es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad, de modo que no tienen disculpa. Y aquí incluí, mis hermanos, la traducción del Nuevo Mundo, ya saben que es de los Testigos de Jehová, para ver qué tan cerca está la traducción a las demás. Porque las cualidades invisibles de Él se ven claramente desde la creación del mundo en adelante, porque se perciben por las cosas hechas, hasta su poder sempiterno y divinidad, de modo que ellos son inexcusables. Vamos a orar. Padre, buscamos tu dirección, buscamos tu asistencia para que nos auxilies en este momento en la lectura, meditación y reflexión de tu palabra. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos atesorar esta verdad revelada. Instrúyenos, Padre,
para que nosotros podamos comprender la palabra que hoy vamos a considerar como iglesia. Dirígenos con tu Espíritu Santo a toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el apóstol Pablo menciona en el texto las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios. Dios se revela en su creación y lo primero que el apóstol menciona entonces son las cosas invisibles de Él. El texto griego dice ta gar aorata autú. Pueden ustedes ver las posibles traducciones, porque las o lo, pues las, en efecto, las cosas visibles o invisibles, perdón, ¿sí? Entonces, hermanos, porque las cosas invisibles de Él, porque lo invisible de Él, pues las cosas invisibles de Él pueden ser las traducciones, en efecto, lo invisible de Él, en efecto, las cosas invisibles de Él. Las versiones Reina Valera 1960, Dios habla hoy y Biblia de Jerusalén ofrecen una traducción más literal del texto. Pero Biblia de Jerusalén sigue una traducción conforme al orden del texto griego. Y al comienzo, estas tres traducciones comienzan igual, que dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, o porque lo invisible de Él. El apóstol Pablo comienza con la conjunción gar, porque o en efecto. Está introduciendo la explicación, al mismo tiempo confirmando a sus lectores que el conocimiento que tuvieron de Dios fue a través de la revelación en su creación. El texto que tenemos hoy delante de nosotros, quiero resaltar la palabra aorata, que se traduce por invisible, cosas invisibles. Y eso es lo que no se puede ver. Lo invisible de Dios quiere decir lo que no se puede ver, lo que no se puede percibir con el sentido de la vista. Y la pregunta, mis hermanos, es ¿por qué el hombre o por qué los hombres no pueden ver, no pueden percibir a Dios? La respuesta es porque Dios es espíritu. Es una persona espiritual, no es algo corpóreo, tangible, no es algo físico. Recordemos las palabras de Jesús a la mujer samaritana en su conversación alrededor de aquel pozo de Jacob. En Juan 4:24 le dijo, Dios es espíritu. ¿Qué es específicamente lo invisible de Dios? El apóstol menciona dos características particulares. También se llaman atributos o perfecciones de Dios. A saber, son aidios, autú, dinamis. Aidios, eterno, y dinamis, poder. Por eso se traduce su eterno poder y divinidad, deidad. Bueno, la eternidad o el eterno poder de Dios y la divinidad pertenecen a la categoría de los atributos incomunicables de Dios. Lo que absolutamente le pertenece a Dios, lo que le pertenece a su persona. Explicaré brevemente esto. Su eterno poder, su dinamis, quiere decir que el poder que reside en la persona de Dios, en su naturaleza. Y a ese dinamis
se le conoce como la omnipotencia de Dios. Al hablar de la omnipotencia, nos habla del poder que Dios tiene para hacer su voluntad sin limitación alguna. Su poder es absoluto, es ilimitado, que no se agota, y Dios siempre hace lo que quiere, donde quiere, con quien quiere, porque es poderoso y eterno. Pablo dice que este poder es Dios eterno, que no tiene duración o no tiene límite. Su poder no ha tenido principio, tampoco tendrá fin. Su poder es igualmente desde la eternidad hasta la eternidad. Es un poder que no disminuye, es un poder que permanece siempre igual y nunca va a cambiar. Ese poder divino es invisible. La siguiente es teiotes, que habla de la divinidad o de la deidad de Dios. Pablo emplea el término teiotes, término que refiere a la existencia de Dios, a la naturaleza divina de Dios. Esa naturaleza es invisible, que su persona divina y su poder nunca puede ser visto por ojos humanos, porque para el ser humano es invisible, es incomprensible, inalcanzable, pero ese ser está allí, está presente. ¿Está entre nosotros hoy este Dios? ¿Qué tan convencidos están? Bueno, Dios se revela en su creación y avanza el apóstol Pablo en su explicación y nos dice el tiempo de la manifestación de estos dos atributos, o podemos decir la manifestación del poder y la divinidad de Dios. Las cualidades, características o perfecciones invisibles de Dios se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. Entendemos primero qué es lo que está pensando el apóstol Pablo o qué tiene en mente cuando dice esto. Se hacen claramente visibles. Primero, la palabra neumena dice que son entendidas con la mente, pueden ser percibidas con la mente, que pueden ser comprendidas, que podemos reflexionar, podemos pensar y lo podemos considerar con nuestra mente. Entonces, el poder y la deidad de Dios son entendidas claramente o se perciben claramente. Que este atributo de Dios se deja ver, se puede captar con la mente cuando se razona, cuando se reflexiona. A este término agrega el apóstol Pablo la siguiente palabra, katoratai, que indica son vistas con claridad, como cuando alguien se sube a la cima, a la parte más alta y ve hacia abajo. Para él todo el panorama es amplio y puede ver con claridad. Entonces, la creación puede ser percibida con claridad. Y continúa el apóstol Pablo empleando apoktiseos cosmú. Y apoktiseos se traduce por desde la creación. Ctiseos también significa construcción, establecimiento. Pablo afirma que Dios ha dado a conocer, que Dios ha revelado su existencia y su poder en la naturaleza. ¿Desde cuándo? Desde siempre, desde la creación del mundo. Desde entonces Dios se ha venido revelando en cada generación. Y por lo tanto, cada generación no se ha quedado
sin la revelación. Por lo tanto, Dios no lo ha dejado en la ignorancia, sino que personalmente Dios mismo ha dado a conocer su existencia divina y su poder al hombre. Segundo, la reafirmación que hace el apóstol Pablo de esto es a través de las palabras, el artículo y la siguiente palabra, tois poiemasin, las cosas hechas, o lo que se ha hecho. Y poiemasin indica cosas creadas, los hechos concretos. De las cosas creadas podemos decir primero que la creación da evidencia, da testimonio de su existencia, de su poder, así como podemos ver las cosas que tenemos. ¿Cuántos traen algún reloj en la mano? Entonces, como bien aquí lo estoy mencionando, así como el reloj presupone la existencia del relojero, pero también esta obra dice algo de su persona. De esta manera, la creación indica, la creación señala ¿a quién? A su creador. Segundo, está diciendo que cuando se observa la creación de cómo está construido, cómo está estructurado el universo, cómo está estructurado y organizado y cómo mantiene la armonía en todo, y que le ha dado vida a todo lo que ha creado. Por eso los hombres pueden razonar, pueden ver claramente que el mundo fue hecho por un creador. Vean ustedes este templo, este edificio. ¿Quién lo diseñó? Hubo seres pensantes, había un proyecto y todo está bien hecho. Si no, ya se hubiera desmoronado, ya se hubiera caído. De la misma manera, hermanos, el ser humano en la creación puede contemplar el poder eterno que creó a este universo, ese poder invisible que creó las cosas. En la creación brilla, en la creación se deja ver, en la creación es perceptible el poder de Dios para la mente de los hombres. Cuando una persona comienza a ver, comienza a razonar y dice, bueno, alguien ha hecho esto, alguien ha hecho esto. Tercero, que esta revelación es universal, que todos los seres humanos no carecemos de testigos por ningún lado. El versículo 19 tiene la idea de ese conocimiento innato que Dios puso en el hombre. Ahora, pero el versículo 20 nos habla de que el universo nos habla a todos y nos habla de la grandeza del poder de Dios, y se hace evidente en la inmensidad del universo. ¿Cuántos ya fueron a la playa? ¿Vieron las olas del mar? ¿Vieron las aguas? ¿Y qué dijeron? ¿Les dio temor meterse? Pero pueden contemplar como el salmista. Hermanos, ahí vemos cómo Dios se revela, que Dios no se ha detenido en ningún instante desde el día que fue creado el cielo y la tierra. Él se está dando a conocer a los seres humanos, de tal manera que ninguno de nosotros se ha quedado sin la revelación de Dios. Todos vemos cuando pasan las estaciones del año. Todos podemos ver cómo Dios ha ordenado los cuerpos celestes. Vemos el ciclo del agua, la lluvia, la nieve, los animales de todas las especies, las plantas, los árboles, entre muchas cosas más. Todos podemos observar la belleza de la creación.
la belleza del universo. Si usted ve al que está a su lado, no de color azul, sino el que le está acompañando ahí, ¿qué ve? Una obra perfecta de Dios. Ahí usted ve a una persona que refleja el poder eterno de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, el Señor se ha manifestado en las cosas grandes y pequeñas. Y todos nosotros nos encontramos rodeados de las evidencias, de testimonios de la existencia de Dios, de su poder infinito y eterno. Dios se revela en su creación, mis hermanos, y el resultado de esa revelación ha sido el conocimiento, pero muchos lo han rechazado esa revelación de Dios que ha dado en la naturaleza. Y permítame decirte que Dios sigue hablándonos en la naturaleza, y cada vez que lo veamos y observamos, nos estamos enfrentando con el Dios que lo creó, aquel que dice: esto lo hice yo. Como resultado, los hombres tendremos que ajustar cuentas por esa revelación, y el resultado para los que rechazan, para los que no reconocen, quedarán, dice Pablo, inexcusables. El apóstol Pablo expresa anapologetus, que quiere decir sin excusa, sin defensa, que no se van a poder defender, inexcusables. Esto es una expresión espantosa. Debe de ser para cada uno de los seres humanos, porque indica que delante de Dios no habrá defensa en el día del juicio. No habrá quien va a abogar por él en ese momento. No va a encontrar palabras. Va a quedar mudo. No va a encontrar argumentos ni razonamientos que puedan justificar de por qué no creyeron en Dios. ¿Por qué no lo aceptaron? Nadie podrá alegar nada ante el tribunal de Dios. Todos somos responsables en dar una respuesta adecuada a tal revelación, pero lamentablemente el pecado nos incapacitó para responder, y normalmente todos los seres humanos se encuentran sin Dios en el mundo, no porque no tengan ninguna clase de conocimiento de Dios, sino por el pecado que ha cegado la mente de los hombres. Y ahí se ve la completa rebelión del hombre. Su ceguera, su rebelión se hace patente, porque dice el versículo 18, detienen la verdad con impiedad e injusticia. Y dice uno de los textos más adelante, y cambiaron a Dios por la mentira. Pues el pecado, hermanos, ha apagado los ojos del alma del hombre, para que no vea la luz de esa gloriosa revelación. Por eso van en contra de la actitud de reconocimiento a Dios. Viven sin tomarle en cuenta en sus vidas. Arrastran a sus familias en esa dirección. Por tanto, en el día del juicio de Dios no habrá excusa para cada uno de los que se niegan ver a Dios, y para los que desprecian esa revelación solamente recibirán la justa ira de Dios, esa ira santa. Vayamos terminando, concluyendo esto. Te preguntarás, ¿para qué me sirve saber que el poder de Dios es eterno? Primero es para que creamos de la misma manera que el apóstol Pablo respecto a la persona de Dios. Al mismo tiempo, para que te des cuenta que el poder de Dios, ese poder que te creó, te rodea, te sostiene ahora, y que para Él nada es imposible darnos cuando nosotros le pedimos en oración. Es también para que sepas que tú y yo no podemos escapar de su poder. Ese poder nos rodea.
Y Dios está aquí entre nosotros, porque nos rodea. Dios es espíritu y no podemos verlo con nuestros ojos. No podemos ver si está a nuestro lado. Cuando estamos pasando momentos de dificultad, no vemos a Dios físicamente cuando estamos pasando por pruebas o por aflicciones. Pero la Biblia dice que Él está con nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, mis hermanos, Dios está contigo y Él está tomando nota de lo que haces, de lo que no haces, de lo que te pasa, de lo que te acontece en tu vida diaria. Por eso nunca escaparemos tú y yo de su presencia, ni de su poder. Bien dijo el salmista en otra ocasión: ¿a dónde huiré? De tu espíritu, de tu presencia. No podemos escapar. Y esto es reconfortante, esto es esperanzador para los que creemos en Dios, porque sabemos que no estamos solos en este mundo, que este Dios invisible quiere que tú y yo lo reconozcamos, que disfrutemos lo que Él ha creado, al mismo tiempo que reconozcamos que todas las cosas dependen de Él, y que tú y yo dependemos de este Dios, y que tú y yo fuimos diseñados por Él, y este Dios es un gran diseñador. Recuerda que los edificios, los autos, los monumentos no se hicieron a sí mismos, no se formaron solos, sino alguien con inteligencia, con sabiduría. De la misma forma podemos decir, mis hermanos, que Dios planeó, que Dios diseñó el universo con inteligencia. Te diseñó a ti y en ti se revela el poder de Dios. Si alguien te dice feíto, gordito, flaquito, no te preocupes. Dios te diseñó así y eres especial para Dios. Habrá alguien que todavía no ha reconocido al único Dios, creador y sustentador de las cosas. ¿El creador quién es? Jesucristo. El Evangelio de Juan 1:3 dice, ayúdenme, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Colosenses 1:16 también dice el apóstol Pablo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y refuerza el apóstol Pablo en Romanos 11:36, que dice así, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿De dónde vienes? De Dios. ¿Quién te sustenta? ¿Para dónde vas? Retornamos a Él. Así es que nosotros aquí vamos de paso. Somos peregrinos. Pero mientras vamos aquí, por esta tierra, peregrinando, mientras avancemos a nuestro hogar celestial, tenemos que vivir con temor, con reverencia ante el Creador. Pero aquellos que todavía no han reconocido a Dios como su Creador, hoy es el día en que lo reconozca, antes que venga el día terrible del juicio, de la ira de Dios.